El día de hoy vamos a compartir y vamos a seguir el estudio de la palabra de Dios. Busque la Biblia por allí en Romanos capítulo 10 del versículo 1 en adelante. Romanos 10 versículo 1 en adelante, que está titulado La justicia que es por fe. La justicia por fe. Leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Vemos en esta porción bíblica, vemos lo que es el anhelo que tenía Pablo en aquel momento, que decía tener un anhelo en su corazón y su oración para con el pueblo de Dios. Él sabía muchas cosas y sobre todo él estaba en vivencia de su cuerpo de muchos acontecimientos que había tenido anterior a su convertimiento, porque él había nacido en los caminos de la ley, en los caminos de Gamaliel, había estado instruido ante sus pies, había recibido de lo que era el judaísmo, aunque era romano, era judío y sabía de todas estas cosas, de lo que era el pueblo de Dios. Así que no estaba ajeno a lo que era el pueblo de Dios, y él dice: mi oración y mi anhelo es para con la salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Desde el principio el pueblo de Dios estuvo instruido bajo la ley después de Moisés, cuando le fue dado las tablas. Y bien hemos disertado en capítulos anteriores, desde los primeros capítulos de Romanos, cómo el pueblo de Dios fue guiado ante la ley, pero después vino la gracia que fue dada a nosotros por medio de Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario. Pero este comportamiento que habían tenido el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, aunque ha sido su ley, pero han tenido una postura como que ellos son los únicos que pueden ser justificados solo por la ley. Pero resulta que hay otra salvación, o la única salvación, que es por medio de Jesucristo. Y este comportamiento ha traído celo. Celo es aquel sentimiento que sentimos a favor o el arraigo de amor hacia alguna cosa, hacia alguna persona. Pero a veces el celo se desvía a un comportamiento desagradable, a un comportamiento malo, que podemos hasta matar a una persona cuando se encuentra sumergido en celo. Vemos como personas, parejas, agreden a otra por tener un celo que se convierte en un sentimiento malo que daña a la persona. A veces el celo no es malo sentirlo, la cuestión es la reacción que tienes para contra aquella persona desagradablemente haciéndole daño. Y esto ha hecho en el pueblo de Israel la ley. Ha hecho un comportamiento que, queriendo hacer lo bueno, queriendo estar a favor de su salvación, hicieron celo, porque lo hicieron conforme a la ley, no con el conocimiento de Dios. El conocimiento que ha sido dado a nosotros de cómo es la justificación. Vemos cómo aún Jesús fue perseguido por aquellos que conocían la ley, aquellos que conocían cómo se debían hacer las cosas en el pueblo de Dios. Los escribas, los fariseos, los saduceos eran conocedores eruditos de la palabra y eran los que perseguían a Jesús. A veces enfocados en nuestro conocimiento, en lo que decimos saber y creer, nos cegamos. Y en vez de hacer el bien, queriendo hacerlo, hacemos el mal. Como aquellos que construyeron la Torre de Babel. Ellos querían llegar a Dios.
tenían en su enfoque llegar, conectarse con Dios, pero estaban desviados. No era la manera de llegar a Dios, no era la manera de llegar al cielo. Sabemos que ahora tenemos por medio de Jesucristo cómo llegar al cielo. Él dice: yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la única manera de llegar al Señor, a llegar al cielo. Así que nosotros conocemos esta verdad. Dice el versículo: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia. Cuando creemos estar bien, queremos imponer lo que creemos, nuestra propia justicia. A veces aprendemos cosas en este mismo camino, en el camino de Dios, y aprendimos a orar de una manera. No solamente son 3 oraciones, o aprendemos a bautizarnos de una manera, o aprendemos a predicar de una manera, y si hay una persona que lo hace de una manera distinta, dentro del bien, pero de una manera distinta, ya lo imponemos. Es así, de esta manera. Creo que debemos sujetarnos a la justicia de Dios solamente. Debemos creer en Dios y confiar en que Él pueda hacer grandes cosas por medio de su salvación. Dice que porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. El fin de todo esto es Cristo. Después que se termina la ley, viene Cristo. Y no podemos tener un mensaje si no hablamos de Cristo. Tenemos que hablar en todo momento que la salvación en algún momento se ha pensado que era la ley, y muchos, como dije, lo han impuesto durante tantos años, pero nosotros hemos conocido quién es el verdadero Salvador, quién es el que puede limpiar tus pecados, quién es el que puede salvar tu vida, quién es el que puede sacarte de aquel hoyo profundo, de aquel despeñadero. ¿Quién es el que puede hacerlo? Solamente Jesucristo. Él es el que puede limpiarte, Él es el que puede purificarte, Él es el que puede darte la salvación. Busca a Jesús, busca al Señor Jesucristo, que Él puede dar la vida. Sigamos con ese anhelo que tenía Pablo, ese anhelo de oración por su pueblo. Sigamos orando por nuestros hermanos, sigamos orando por el pueblo de Dios, sigamos orando por nuestros compañeros, nuestros consiervos de ministerio, aunque veas que no están haciendo las cosas bien, aunque veas que están haciendo las cosas mal, cada hermano, algún amigo, algún familiar que está en el servicio a Dios, sigue con este anhelo. No destruyas a tu hermano, sigue con este anhelo de salvación, como decía Pablo. Pablo estuvo sumergido en esa persecución, perseguía en nombre de ese conocimiento que tuvo como judío, que estuvo en la ley, y perseguía a los cristianos. Ya una vez más, cuando está convertido, dice: bueno, mi anhelo ahora es que mis hermanos, que mi pueblo, el pueblo de Dios, sea traído a salvación. Sigamos orando, sigamos unidos en un solo cuerpo en Cristo Jesús. Dios te bendiga y Dios te guarde. Dios les bendiga. El versículo 5 al 7 dice así: porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para traer abajo a Cristo. ¿Quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Entonces, bueno, aquí la palabra, Moisés les estaba diciendo a ellos que ya lo de la ley no había sido abolido, sino que ya estaba Cristo establecido, ¿verdad? Porque cuando Moisés, él les decía, quien hiciera todas estas cosas, quien guardara los mandamientos, los estatutos, las ordenanzas y todas estas normas que Dios había establecido, ellos iban a vivir por estas cosas, ¿verdad? Si las cumplían, así como cuando uno pone las normas con sus hijos y uno se da cuenta que a diario, aunque uno le diga las normas a los hijos, pues no las cumplen, ¿verdad? Siempre hay algunas que otras que no llegan a completarla.
Asimismo, era aquella ley, ¿verdad?, que Moisés le había dicho al pueblo de Israel, establecida por Dios. El que hiciera todas estas cosas iba a vivir, pero se daban cuenta que como humano era imposible cumplirlas a plenitud, ¿verdad? Él decía que si tú fallabas en una, bueno, entonces ya ninguna valía. Tenías que hacer cumplir cada una de ellas, ¿verdad? Y la palabra dice, bueno, que hay un día que no pase sin que nosotros pequemos o sin que nosotros hagamos esto o aquello que esté mal. Y si decimos que no, que en todo el día yo no he fallado, he hecho lo correcto, bueno, entonces hacemos mentiroso a Dios. Entonces dice, bueno, que esta ley que Moisés establecía decía que por estas cosas vivirían por ella. Pero la justicia que es por la fe decía lo siguiente, ¿verdad? Que si él decía todo lo contrario, que era por fe que nosotros íbamos a vivir creyendo en Cristo y que no pensaran, bueno, ahora quién va a subir al cielo, como si Cristo no subió y ahora está justificándonos a nosotros, o quién descenderá, como que si no poniendo en tela de juicio el esfuerzo, ¿verdad? Y el sacrificio que hizo Jesucristo por nosotros. Entonces les hacía entender que no, que esta fe, esta justicia que venía a través de Cristo no era de esta manera, sino que nos hacía creer por fe. La palabra dice que no es por vista, sino por fe, ¿verdad? Ahora que creemos en el Señor Jesucristo, no hay ninguna cosa que podamos hacer humanamente que nos haga entender la salvación y el sacrificio que Jesucristo hizo a favor de nosotros por nuestra salvación, ¿verdad? No hay nada humanamente que nosotros podamos hacer, sino lo único es entregarnos a Jesucristo, reconocer a Jesús como nuestro Salvador y entender, bueno, que cada día necesitamos de Él, necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo para que podamos hacer las cosas correctas, agradables y perfectas delante del Señor. El Espíritu Santo que ahora mora en nosotros es el que nos ayuda cada día a reconocer nuestros errores, a reconocer esta conducta pecaminosa que tenemos, a veces cuando decimos cosas que no están bien, ¿verdad?, que no son correctas delante del Señor. Cuando tenemos al Espíritu Santo nos ayuda a entender que estamos haciendo tal cosa o tal gesto, tal palabra o tales pensamientos no concuerdan con las cosas del Señor. Entonces nos ayuda a recapacitar, a pedir perdón y a entender, bueno, que solamente a través de Jesucristo nosotros tenemos acceso al reino de los cielos. No es por obra para que nadie se gloríe, dice la palabra del Señor, sino que este caminar hacia la vida eterna es por fe. Es cierto que ahora no podemos decir, bueno, no es por obra y yo no voy a hacer nada, yo voy a seguir haciendo mi vida a mi manera y voy a seguir pecando. No es de esta manera. Nosotros le servimos al Señor porque sabemos que allá tendremos una recompensa que no es la salvación, sino otra recompensa que recibiremos por el trabajo que estamos haciendo aquí en la tierra. Entonces nosotros como hijos de Dios debemos esforzarnos en agradar al Señor, entender que esta justicia y esta fe viene de parte del Señor. Él es el que nos ayuda cada día para ser aceptos ante el Padre. Entonces, bueno, que sigamos esforzándonos, entendiendo, bueno, que el Espíritu Santo está en nosotros y nos ayuda cada día a avanzar. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Dios les bendiga, mis amados hermanos, que la paz de Dios sea sobre cada uno de ustedes. Agradecemos su compañía aquí en este precioso matutino y vamos a leer los versos del 8 al 11. Dice, mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Bueno, aquí Pablo no estaba expresando respecto a lo que es la fe, ¿no?, la justicia. Y habla que cerca de nosotros está la palabra, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos un privilegio muy grande y es que podemos tener esta palabra, este manual de vida, lo podemos tener en nuestras manos, lo tenemos allí, ¿no? Hay personas que en otros países que desearían tener una Biblia y no la tienen, no pueden, porque tal vez en esos países es penado
no se puede tener una Biblia, no, ni siquiera pueden enterarse que son cristianos porque le pueden apedrear o lo pueden hacer algo, le pueden matar o lo pueden meter en la cárcel simplemente por el hecho de ser cristianos. Entonces nosotros tenemos ese privilegio, mi amado hermano, de tener la palabra del Señor. A veces tal vez no la podamos tener en físico, pero tenemos el móvil, lo podemos descargar en una aplicación, no tenemos excusa. La palabra del Señor está allí, y está allí no solamente porque por estar, sino es necesario que la leamos, es necesario que meditemos en ella. Dice que esta es la palabra de fe que predicamos. Nosotros necesitamos leer su palabra. Necesitamos alimentar nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque si nosotros no lo hacemos, la palabra no nos va a llegar a nuestra mente así de la noche a la mañana o por nada, ¿no? Es como cuando tú lees un libro y tú te acuerdas de lo que leíste, tal vez no todo, pero sí recuerdas ciertas partes de lo que leíste, ¿verdad? Y tú dices, ay, sí, mira, yo leí este libro, me acuerdo de esta parte, ¿sí? Pero si tú no lo lees, pues no te va a llegar nada a la mente, ¿no? Es como que, bueno, ni sé de qué trata porque no lo he leído. Entonces es importante que tengamos la palabra del Señor siempre en nuestra mente y en nuestro corazón, para cuando vengan esos momentos de dificultad, momentos de prueba, o tal vez cuando queramos darle una palabra a otra persona, la podamos tener en nuestra mente. Nosotros debemos abrir nuestra boca y el Señor la llenará. El Señor es quien coloca esa en la mente, en nuestros corazones, la palabra de Dios. Pero cuando la leemos, si nosotros no escudriñamos en su palabra, si nosotros no la leemos, nunca nos va a llegar nada a la mente, nunca nos vamos a recordar de nada porque ni siquiera la hemos leído. Aquí en el 9 dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hay personas que piensan que se necesita hacer mucha cosa para obtener el perdón de Dios, para obtener la salvación, ¿no? Yo siempre me acuerdo, siempre los católicos, bueno, tal vez otro tipo también de personas, ¿no? Pero hablo de los católicos, que ellos hacen mucho sacrificio y le hacen promesas a Dios, promesas a vírgenes, ¿no? Y a veces son promesas que son fuertes, ¿no? Yo he visto casos de personas que caminan muchísimos kilómetros para llegar a esa iglesia, ¿no? Y pagar esa promesa, pagar esos votos, ¿no? Recuerdo que mi abuela, antes de ser cristiana, ella era católica, y ella decía que ella era católica, apostólica y romana, ¿no? Y ella, cuando nació mi tía, ella le hizo una promesa a la Virgen de Coromoto y le colocó el nombre. Entonces, o sea, es eso, ¿no? Le hacen promesas a estas imágenes, ¿no? Y piensan que, bueno, que haciendo eso, pues obtendrán el perdón, obtendrán la ayuda de Dios, ¿no? Y no es así, mi amado hermano, no tenemos que hacer gran sacrificio, simplemente aceptarlo en nuestro corazón, confesarlo con nuestra boca. Él no nos está pidiendo gran cosa, no nos está pidiendo mucho sacrificio, no nos está pidiendo casa, no nos está pidiendo cosas materiales, ni siquiera nuestra familia. Simplemente que abramos nuestro corazón, que lo aceptemos en nuestro corazón, mi amado hermano. Es muy importante eso. No solamente es hablar por hablar, sino abrir nuestro corazón para que Él llene nuestra vida. Eso es lo que debemos hacer, mi amado hermano. Así que hoy yo te invito a que abras tu corazón, a que no solamente digamos que somos cristianos de palabra, sino que podamos predicar con hechos, que las demás personas puedan ver en nosotros a Jesús, que podamos reflejar a Jesús en nuestras acciones, en nuestro corazón, con los demás. Eso es lo que debemos hacer. Que Dios les bendiga y Dios les guarde. Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. La paz de Dios sea con ustedes en el nombre de Jesús. Vamos a leer versículos 12 al 17 en el nombre del Señor. Dice así: porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído?
¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Realmente es un capítulo poderoso, este capítulo 10 de Romanos, ¿verdad? Donde nos habla, creo que es uno de los capítulos que utilizamos mucho en el tema evangelístico, ¿verdad? Porque allí claramente el apóstol Pablo habla acerca de cuál es nuestra predicación, cuál es esa palabra de fe que predicamos, ¿verdad? Que si la gente cree, confiesa en Jesucristo y lo cree en su corazón, ¿sí? Es importante estas dos cosas. Y aquí en el versículo 12 dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. O sea, aquí está diciendo, ¿verdad? Todos necesitamos confesar a Jesucristo, tanto judíos como no judíos, ¿sí? Porque Jesús es Señor de todos. Por eso dice aquí en el versículo 13 que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Sí, eso lo dice allí también Joel. Entonces es importante que la gente sepa que todos necesitamos confesar a Jesús. ¿Qué dice el versículo anterior? Que si creyeres, confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Hay que confesarlo con la boca, pero hay que creerlo en el corazón. Y esto no es para gentiles exclusivamente, no es para judíos exclusivamente, sino para todo ser humano. Todas las personas necesitan confesar a Jesucristo porque fue Él el que murió en la cruz del Calvario por la propiciación de nuestros pecados. Y la Biblia dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, que si todos pecamos, entonces todos necesitamos un Salvador, tanto judíos como no judíos. Y por esto Pablo les está aclarando aquí a los romanos este tema tan importante. Dice también allí, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído, verdad? Una persona que no crea en Dios no va a decir, Dios mío, ayúdame. No lo va a decir. Jesucristo, ayúdame. No lo va a decir porque no ha creído. Pero para creer también dice, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído, verdad? Si una persona nunca ha oído de Dios, obviamente no va a creer en Dios y obviamente no lo va a invocar, ¿sí? Porque dice allí también, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Verdad? Entonces, todo es una cadena, ¿verdad? Para que alguien crea, para que nosotros hayamos creído en Jesús, es porque alguien nos predicó acerca de Jesucristo, ¿verdad? Cuando nosotros oímos de Jesús y creímos en Jesús, entonces ahora en medio de una angustia, en medio de una dificultad, en medio de cualquier situación, clamamos a Él, Señor, ayúdame, Señor, ten misericordia. ¿Por qué clamamos a Él? Porque hemos creído en Él, porque sabemos que Él es real, porque sabemos que Él existe, porque sabemos que es omnipresente, que es omnisciente, porque hemos conocido acerca de Él, pero alguien nos tuvo que predicar acerca de Jesucristo. Por eso es tan importante, como dice aquí, ¿verdad? ¿Cómo predicarán también? O sea, ¿cómo oirán si nadie les predica? Hermanos, hay lugares, por ejemplo, vamos a hablar de esos indígenas y esos pueblos así tan escondidos en muchos lugares, pueblos que son incluso inexplorados muchas veces por el ser humano. ¿Cómo ellos pueden creer en Dios, en Jesucristo, si nadie les ha predicado? Y ahí tan importante, amados hermanos, el trabajo de los misioneros, el trabajo de la iglesia, predicando la palabra. Hay mucha gente que no cree en Jesús porque sencillamente no han oído de Jesús. No es porque estén rebeldes. Hay gente que oye y no quiere creer, y lo vemos más adelante, ¿verdad? Que dice que no todos obedecieron al evangelio, ¿sí? No todo es verdad. Hay gente que oye y no cree, pero hay gente que no ha creído porque no ha oído, no le hemos enseñado de Jesús. Cuando comienzan a oír de Jesús, se enamoran de Jesús, le aceptan, se rinden a los pies de Jesucristo. Es muy importante que prediquemos la palabra, que hablemos de Jesucristo, que le digamos a la gente, hay buenas noticias. Sí, es verdad que estamos destituidos de la gloria de Dios, pero vino Jesucristo a pagar el precio por nosotros y Él nos reconcilió nuevamente con el Padre. Hay buenas noticias, por eso dice allí
Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Eso también lo dice allí Isaías, ¿verdad? Cuán hermoso, o sea, para el Señor, los pies de aquellos que predican la palabra son hermosos. Esos pies que nos llevan a los lugares a llevar ese mensaje de paz, de esperanza, de fe a las personas. Cuán importante, amados hermanos, que el pueblo de Dios entendamos que este llamado no es solamente para los que tienen el ministerio de evangelistas, es un llamado para toda la iglesia. Todo aquel que ha creído en Jesucristo tiene la responsabilidad de predicar el evangelio, de hablar esas buenas nuevas. Mire, yo digo siempre, hermano, cuando algo nos es provechoso, cuando algo nos es bueno, nosotros lo compartimos, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy haciendo una dieta y esa dieta a mí me ha funcionado, uno inmediatamente le quiere decir a todo el mundo, no, mire, yo estoy haciendo esto y esto me ha ido súper fantástico. Mira, he perdido mucho peso. Si tú logras comprar algo muy económico en un lugar baratísimo, tú quieres decírselo a toda la familia, mire, vayan a aquel supermercado, vayan a aquel lugar porque ahí todo está regalado, todo está baratísimo. Si en un lugar están regalando las cosas y no hay que pagar nada, tú corre y le dices a todo el mundo, mire, vayan a aquel lugar porque allí están dando comida, porque allí están dando ropa. Todo lo aquello que a nosotros nos es provechoso, queremos compartirlo con la familia, con los amigos, con las personas. ¿Cuánto más el evangelio? Que no solamente es provechoso para esta vida, sino que es la esperanza para la vida eterna. ¿Cómo no predicarle de Jesucristo? Como si alguien tuviera un cáncer, tuviera un SIDA y nosotros conociéramos la cura. ¿Cómo no se lo vamos a decir? ¿Cómo no le vamos a hablar a esa persona y le vamos a decir, mira, la cura de tu enfermedad es esta? No nos podríamos quedar callados. Asimismo no podemos quedarnos callados con el evangelio, sabiendo que es la única salvación que tiene esta humanidad. Dice allí, sin embargo, ¿verdad? No todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Es verdad, amados hermanos, que mucha gente no va a creer, pero eso no es excusa para que nosotros no prediquemos el evangelio. Es verdad que muchos se van a burlar, pero eso no es excusa para que nosotros no le prediquemos. Oigan o dejen de oír, como el Señor dijo en el tiempo de uno de los profetas, ¿verdad? Oigan o dejen de oír, sabrán que hubo profeta en Israel. ¿Sabe que muchas veces Israel, Dios le envió a esos profetas y ellos no creían a los profetas? Es más, esos profetas tuvieron que pasar situaciones muy difíciles. A veces ellos no querían predicar porque es que el pueblo no creía y para ellos era una afrenta prácticamente delante del pueblo. Pero ¿sabe qué? Aún así ellos obedecían al Señor y predicaban allí en medio del pueblo. ¿Por qué? Porque luego el pueblo no podía tener excusa delante de Dios y decir, a mí nadie me predicó. Hoy día tenemos que predicar el evangelio. Unos creerán, otros no creerán, pero aquellos que crean serán salvos para la vida eterna. Y los que no crean no tendrán excusa en el juicio final, porque delante de Dios no podrán decir que nadie les predicó. ¿Sí? Entonces debemos predicar el evangelio. Dice aquí el 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo la gente puede creer? ¿Cómo puede despertarse la fe en las personas? Por el oír. Pero no el oír cualquier cosa, el oír la palabra de Dios. El oír la palabra de Dios produce fe. El oír la palabra de Dios aumenta nuestra fe. Por eso es tan importante que escudriñemos la palabra, que la oigamos, que la repitamos, que la leamos. Cuanto más usted lea la Biblia, cuanto más usted escuche de la palabra de Dios, su fe se va a fortalecer, su fe va a crecer. Por eso es tan importante, amados hermanos, que tengamos esta palabra en cuenta, amado hermano. Yo creo que hoy Dios nos está hablando de una manera muy precisa para que entendamos la importancia de predicar el evangelio, la importancia de predicar a aquellas personas que no tienen a Jesucristo, amados hermanos. Es una responsabilidad que tú y yo tenemos como hijos de Dios y no podemos quedarnos callados, porque un día Dios también nos pedirá cuenta a nosotros por aquello que Él nos dio y que nosotros quizás no lo utilizamos o callamos, ¿sí? Y si nosotros callamos, amados hermanos, dice el Señor que aún las piedras hablarán, ¿verdad? Pero un día daremos cuenta delante del Señor. Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude a cumplir con esa gran comisión. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. El Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Nos alegramos de estar en esta mañana con ustedes de nuevo.
Y bueno, ayer yo me adelanté, en vez de explicar los versículos del capítulo 9, expliqué los del capítulo 10. Así que yo ya el de hoy lo expliqué ayer. Y el de ayer no lo vamos a dejar atrás, vamos a compartirlo hoy. Y ya mañana seguiremos con el capítulo 11. ¿Verdad? Mañana es sábado. Bueno, Dios los bendiga en este sábado, en este fin de semana. Aprovechen la familia y salgan en familia, porque llega un momento que los muchachos no quieren salir con los padres porque tienen sus amistades, tienen sus amigos, ya han crecido, y así que aprovecha, padre, madre, de tener esa comunión con los hijos. Bueno, capítulo 9, versículo 30 dice: ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mis amados hermanos, ¿por qué no les aprovechó a los judíos el vivir conforme a la ley? Porque lo hacían por obligación. Haz esto y vivirás. Si no lo hacían, iban a morir, pero no solamente morir de viejo o morir de alguna enfermedad, sino que eran apedreados. Entonces la gente, claro, por supuesto, eran atemorizados de tal manera que tenían que obedecer, y algunos lo hacían sin fe, y la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Todo lo que no es de fe es pecado. Así que si tú estás haciendo algo en lo que no crees, llega un momento que el desánimo, el desaliento te va a impedir seguir haciendo lo que estás haciendo. Personas que hacen un trabajo pero dicen: esto no va a servir, esto no va a servir, esto no sirve, no funciona. Personas que salen a buscar trabajo y no voy a encontrar, hay crisis, hay desempleo, no, es que no encuentras. Pero si tú tienes fe y confías en el Señor, Él te dice a ti, a los que creen: he puesto una puerta abierta delante de ti que nadie puede cerrar. O sea que para el creyente no hay puertas cerradas, porque tenemos a Cristo. Jesucristo dijo: yo soy la puerta, quien por mí entrare, entrará y saldrá y hallará pasto. Así que mis amados hermanos, amigos que me están escuchando, para el que cree todo le es posible. Un delincuente, un sedicioso, un guerrillero fue crucificado con el Señor. En realidad fueron dos. Pero uno de ellos comenzó a burlarse del Señor y a decirle: si eres hijo de Dios, baja de la cruz y bájanos a nosotros. Y se burlaba: ¿y qué hijo de Dios? El de la derecha le recriminó, le reprendió, le dijo: ni siquiera tú temes a Dios estando a las puertas de la misma muerte. Este hombre ningún mal ha hecho y nosotros estamos aquí por nuestra fechoría. Y mirando al Señor le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y el Señor, mirándolo con compasión, aún estando adolorido en la cruz, lo miró con compasión y le dijo: de cierto te digo que esta misma tarde estarás conmigo en el paraíso. Aquel hombre se salvó a las puertas de la muerte porque extendió una mirada al Señor, una mirada de fe. Así que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Los que creen, al que cree, todo le es posible. Cuando los males te rodean, cuando las desgracias vienen unas tras otras, cuando las malas noticias llegan, mira al Señor, refúgiate en el Señor. En la Biblia está una historia de guerra donde dice que vino el general Rabsaces de allá, de Asia, de los lados de Persia,
y rodeó a Jerusalén. Le dijo al pueblo en hebreo: no os engañe vuestro rey Ezequías, diciendo que Dios los va a librar, porque si no pudieron los otros dioses, tampoco vuestro Dios os podrá librar. Se entristeció Ezequías por esas palabras ofensivas contra Dios. Pero Dios le mandó un profeta que le dijo: no temas por lo que ha dicho el Rabsaces. No lo ha hecho contra ti, sino contra mí, y no le permitiré poner un pie en Jerusalén. Ezequías creyó. Mire, al día siguiente oyó rumores el general persa que allá en su tierra habían saqueadores que estaban invadiendo ciudades y aldeas, y decidió regresar a Persia, pero se paró frente a la puerta y les dijo: yo me voy, pero voy a volver. Que no os engañe vuestro rey diciendo que Dios nos va a librar. Yo me voy, pero volveré. Los rumores eran falsos. En el camino se levantaron, después de acampar una noche, cuando se levantó el Rabsaces con algunos que sobrevivieron, todo el ejército estaba muerto. ¿Qué les pasó? Murieron todos. El Señor se encargó de ellos. No necesitó Jerusalén alzar una espada sobre ellos. El Rabsaces salió huyendo y en el camino lo mataron sus propios hijos. Así acabó el Rabsaces. Entonces nosotros debemos tener confianza en el Señor, porque al que cree todo le es posible. En los momentos más difíciles de tu vida, clama al Señor. Acércate a Él y verás la respuesta a tu petición. Está también la historia de Daniel. Daniel fue condenado a morir en un foso de leones. ¿Por qué? Simplemente porque él oraba. El rey dictó una ley que todo aquel que orara durante un mes a otro Dios sin autorización sería condenado a morir en el foso de los leones. Esa ley se la hicieron firmar los príncipes en acechanza contra Daniel. Pero el rey, al darse cuenta que era contra Daniel, quiso librarlo. Daniel siguió orando 3 veces al día. Entonces, aquellos hombres llegaron con la ley delante del rey y le dijeron: Daniel ha sido visto orando. Él quiso librarlo y ellos le dijeron: la ley de Persia no puede abrogarla ni aún el mismo rey. El rey le dijo a Daniel: Daniel, ojalá que el Dios al que tú sirves te libre, porque yo he querido y no he podido. Daniel fue echado en el foso de los leones. Ese día el rey, un rey impío, ayunó de noche, eso es tremendo. Oró, se le fue el sueño, pasó toda la noche en vigilia, y cuando ya rayaban los primeros rayos del alba, entonces fue corriendo al pozo y desde fuera gritó: Daniel, el Dios al que tú sirves continuamente te ha podido librar de la boca de los leones. Se oyó un silencio por unos segundos, pero desde dentro ese silencio fue roto por la voz de Daniel cuando le dijo al rey: vive tu alma, oh rey, que el Dios al que yo sirvo ha enviado su ángel y tapó la boca de los leones, porque delante de él fui hallado justo. Dios libró a Daniel. El rey oró por él, aún siendo un impío, el hombre puso fe. Y Daniel fue echado al foso de los leones, pero Daniel tuvo confianza y clamó a Dios, y Dios envió su ángel y tapó la boca de los leones. No le aprovechó a los judíos la ley porque lo hicieron por obras, lo hicieron por obligación, no lo hicieron con fe y por eso no les aprovechó. Para el que cree todas las cosas le son posibles. El versículo 31 dice: mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Los gentiles alcanzaron la justicia.
Porque ellos creyeron, aquel pueblo desechado, aquel pueblo advenedizo, pagano, sin ley, sin Dios, sin justicia, alcanzaron la justicia porque ellos creyeron. Cuando llegó la palabra, ellos creyeron. El profeta Isaías, allá en Isaías 53, dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Los judíos no lo hicieron. Pero dice la Biblia que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Más a los que le recibieron, esto es los gentiles, el resto de las naciones. Creyeron en el Mesías, creyeron en Jesús y ellos alcanzaron la justicia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Tropezaron. Aquellos hombres tropezaron porque no creyeron. No creyeron en el Mesías. Ellos hasta hoy en día están esperando al Mesías, el enviado de Dios. Pero ya vino e hicieron con él todo lo que quisieron hacer. Si el Mesías viniera hoy, no podrían cumplirse todas las escrituras. Mire, primero en Israel ya no se crucifica a nadie, ya no se condena a muerte a la gente, ni tampoco se crucifica. En Israel ya las monedas no son de plata. La Biblia dice que le venderían por 30 piezas de plata. La moneda de Israel se llama shekel. No podría cumplirse. Repartirían entre sí sus vestidos, sus túnicas. Ya no se usan túnicas. Hermano, muchas de esas profecías no se cumplirían. Así que si muchos de los judíos de hoy, eruditos en la Biblia, dicen que si Cristo no es el Mesías, entonces ¿dónde está el Mesías? Y muchos están procediendo a la fe, creyendo en Él. Aquellos tropezaron con la piedra de tropiezo. ¿Quién es la piedra de tropiezo? Jesucristo. El Señor dice: he puesto en Sión una piedra de tropiezo. Una piedra angular, la cual desecharon los edificadores. Esa piedra ha venido a ser cabeza del ángulo, o sea, ha venido a ser la principal piedra desde donde comienza el edificio. Siempre hay una base central. Sansón, cuando pidió que le pusieran en la base que sostenía la ciudad, le pusieron y tumbó esa columna y se vino abajo toda la ciudad. Hay una columna principal, pues la columna principal, el fundamento principal de este edificio que es la iglesia, es Cristo, y ellos lo desecharon. La Biblia dice: aquel sobre quien cayere esta piedra será desmenuzado, y aquel que cayere sobre ella será edificado. Es mejor caer, postrarse allí en el Señor, a los pies del Señor, y ser restaurado, edificado, a que esa piedra caiga sobre ti y te desmenuce. No podrás resistir, no podrás con el Señor. Con el Señor todo lo podemos. La Biblia dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero sin el Señor nada somos, nada podemos. Por eso levántate en esta mañana y ven a los brazos del Señor. He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que cayere sobre él, el que cayere en él no será avergonzado. Bendito sea el Señor. El que cayere en él no será avergonzado. Pero aquel sobre quien la piedra cae será desmenuzado. Ese es otro versículo de allá del capítulo 4 de San Lucas, que dice que aquel sobre quien cayera esa piedra será desmenuzado. Cae tú, ven, póstrate a los pies del Señor, humíllate, confiesa tus pecados, reconoce que has vivido de espaldas hacia Dios, reconoce que has pecado y serás restaurado, serás salvo. Que el Señor te bendiga en esta mañana. Qué lindo sería comenzar el fin
de semana juntamente con el Señor. Vuélvete al Señor. Allí donde estás, pon la mano derecha en tu corazón y repite conmigo estas palabras. Dios mío, en este momento, vengo delante de ti para pedirte perdón, por mis pecados. Borra mis pecados, Señor. Perdona mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Cambia mi vida, Señor. Quiero vivir para ti. Desde hoy en adelante. Gracias, Dios mío. En el nombre de Jesús. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Dame vida nueva. Engendra en mí a Jesucristo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano Puertas, ¿por qué en la obra Luz del Mundo no se reconoce el ministerio apostólico? Porque los apóstoles fueron 12 y los nombres de los apóstoles están en los fundamentos de la Nueva Jerusalén. Los 12 apóstoles fueron escogidos y enviados por Jesucristo, mientras que los apóstoles de hoy son personas enaltecidas que quieren aparecer mejor que los demás ministros de Dios. Y la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 2, versículo 2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y los que se dicen ser apóstoles y no lo son.